Buenos días, mi nombre es Astrid Pérez y junto con mis otras dos compañeras Brenda y Ilse hablaremos sobre la morfología del español. Como sabemos, las lenguas son sistemas complejos, cambiantes, es decir, que evolucionan y se adaptan al uso de sus hablantes que le dan. Hoy recibimos a las lingüistas Brenda e Ilse para que nos platiquen un poco sobre la morfología del español y el proceso de formación de las palabras. Pero antes de ir allá, cuéntenos un poco de su formación profesional, doctoras. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy la lingüista Brenda Ramos. Yo soy egresada del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y me especialicé en lingüística por la UNAM. Y bueno, estuve haciendo trabajos de investigación respecto a la lingüística y eso es a lo que me dedico a investigar temas de la lingüística y también uno de los temas que más investigo es la morfología. Excelente. No me queda duda que ustedes son perfectas para explicarnos los temas de los que queremos aprender hoy. Sin más preámbulos, entonces platíquenos. ¿Qué es la morfología? Gracias, doctora. Bueno, para empezar, la morfología es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar la estructura de las palabras y las variantes que éstas representan y también el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. Entiendo, doctora. Y ahora, ¿qué conceptos básicos de la morfología nos servirá saber para entender más un poco de esta rama? Buenos días, soy Ilse Castillo, lingüista egresada de la carrera Letras Hispánicas. Bueno, primero hay que entender que las palabras están compuestas por una raíz o un lexema y un morfema, ya sea dependiente o independiente. Pero en esta ocasión nos concentraremos en los dependientes, que pueden ser flexivos o derivativos. Claro, ¿y de qué se tratan estos conceptos? Bueno, como podemos ver, la raíz es la parte invariable, es decir, que no cambia de la palabra. Y esta es la que aporta también el significado central. Eh, es el elemento también común de todas las palabras de una familia léxica. Por ejemplo, tenemos la palabra mar, y la familia léxica, las palabras que la componen puede ser, por ejemplo, marinero, submarino, ultramarino, marinería, marítimo, etcétera. Y bueno, en el caso de los morfemas, el morfema es la parte de la palabra que le agrega información gramatical. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Genial. Ahora bien, ¿nos pueden explicar la diferencia entre un morfema flexivo y uno derivativo? Claro, para explicarlo, hay que entender que hay morfemas dependientes. Estos, como su nombre indica, necesitan ir acompañados de un lexema, dependiendo del significado que le aportan. Los podemos dividir en dos tipos, flexivos y derivativos. Ok, y en el caso de los morfemas flexivos se sitúan siempre al final de la palabra. Es importante señalar que estos morfemas no forman nuevas palabras, sino simplemente variaciones de la misma palabra. Esos morfemas son los que nos informan sobre el género, el número o el tiempo verbal de la palabra. Por ejemplo, en la palabra gatos, el lexema es cat y tenemos dos morfemas o que nos indica el género masculino y la S pues que nos informa el número de gatos masculinos, ¿no? Y bueno, ahorita aquí tenemos el ejemplo y ahorita vamos a ver más adelante otros ejemplos. Los derivativos, también llamados afijos, en cambio, modifican el significado básico del lexema. Estos sí forman palabras nuevas derivadas.
como guerra, guerrero, y aportan significados variados, como tamaño, cualidad o lugar. Dependiendo de dónde van situados, se llaman prefijos, que van antes del lexema, como anormal, infiel, descarga o sufijos, que a su vez van después del lexema, lechero, rosal. Y por último están los interfijos o infijos. Estos se sitúan entre los prefijos y los sufijos, para evitar la cacofonía y no tienen ningún significado. Por ejemplo, polvareda, polvareda, pece, ¿sí? Pececito, etc. Ok, bueno, estos últimos entran en una clasificación de los morfemas derivativos y son llamados significativos. La otra clasificación es la de los apreciativos, que se dividen a su vez en aumentativos porque aportan un significado de tamaño grande, por ejemplo, grandulón o golazo. Los diminutivos, que significan tamaño pequeño, por ejemplo, pueblito, sillita, gatito. Y los despectivos, que aportan una valoración negativa, por ejemplo, gentuza o pueblucho, por ejemplo. Excelente, doctora. Ahora, sería bueno preguntarle a nuestra reportera cómo cree que se forman las palabras, tomando en cuenta lo que ya explicamos. Aunque primero hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de palabras, ¿no? Existen las simples, las derivadas, las parasintéticas y las compuestas. Simples o primitivas. Morfema independiente con lexema y flexivos con desinencias, como por ejemplo pan, gladiolos y cantábamos. Ok, ahora permítanme explicarles lo que son las palabras compuestas y las parasintéticas. En el caso de las compuestas, la composición consiste en la unión de dos o más raíces o lexemas para formar una nueva palabra. Existen varios tipos de combinación de palabras. Por ejemplo, podemos unir un sustantivo con otro sustantivo y, por ejemplo, podemos poner coliflor. O un sustantivo con un adjetivo y podemos poner vinagre, que es vino agrio, ¿no? Un adjetivo con otro adjetivo, agridulce. Un verbo con un sustantivo, por ejemplo, paraguas o sacacorchos. Y podemos también poner un adverbio con un verbo como malvivir o bienvenida. Y bueno, las palabras compuestas pueden llevar morfemas flexivos, por ejemplo, girasol es, y también pueden llevar morfemas afijos, sufijos y prefijos, si se han añadido previamente al proceso de la composición, por ejemplo, agua marina. Y bueno, las palabras compuestas pueden ser de dos tipos. Pueden ser patrimoniales, que son formadas por palabras del castellano. Y, por ejemplo, tenemos las palabras compuestas consolidadas o propias. Por ejemplo, hierbabuena o pelirrojo, donde la fusión es total y se escriben sin separación y cuyo primer elemento no admite morfemas flexivos. Y también las no consolidadas o sintagmáticas, que son no unidas gráficamente y conservan cada uno su acento. Por ejemplo, pez espada o coche cama. Y aquí, en este caso, la fusión no es total. Se escriben separados, pueden ser con un guión o sin él. Y bueno, también tenemos los elementos compositivos, que son las bases compositivas cultas o temas neoclásicos. Estos están considerados como morfemas léxicos que intervienen en procesos morfológicos de composición de nuevas palabras. A pesar de ser semánticamente equivalentes a una palabra,
no tienen autonomía sintáctica, por lo que son formas dependientes y no pueden aparecer de forma aislada. La composición que ocupan es variable y pueden combinarse con otros elementos compositivos, por ejemplo, geografía o biblioteca, con otras palabras, por ejemplo, televisión, cinefilia, o con morfemas derivativos, amorfo o gráfico. Ok, en el caso de las palabras parasintéticas, pueden ser de dos modos. Por composición, que sea composición y su fijación simultánea, es decir, una palabra compuesta que a su vez tiene un sufijo. Por ejemplo, centrocampista o sietemesino. Y puede ser por derivación. En este caso es una prefijación y una sufijación simultánea, es decir, un lexema al que se le añaden al mismo tiempo un prefijo y un sufijo, como en aterrizar o embarcar. Hay que tomar en cuenta que cuando una palabra es parasintética no podemos eliminar ninguna de sus partes. Por ejemplo, no existen las palabras como sietemes o mesino o a tierra o aterrizar. Y bueno, para diferenciar la parasintética de la derivada, es que si una de las dos combinaciones existe, es derivada. Por ejemplo, la palabra ilegalizar no es parasintética, puesto que aunque tiene el prefijo y el sufijo izar, se forma a partir del adjetivo ilegal, al que se le añade posteriormente el sufijo. En el caso de la palabra enamorar, sí es parasintética, porque no existe enamor y tampoco existe amorar, al igual que el vocablo desalmado, que es una palabra formada a partir del sustantivo alma, con el prefijo des y el sufijo ado, que actúan simultáneamente, porque no existe desalmar ni almado. Ahora permíteme intentar componer una palabra con lo que me han enseñado. Tomemos la palabra impensable. Im es el prefijo de negación. Pensa, la raíz del verbo pensar, y ble, sufijo de cualidad. Finalmente tenemos que saber que no se puede pensar. Impensable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y esto ha sido todo.